La noche había caído sobre Ciudad de México como un manto pesado de neón y humo. En las avenidas, el rugido de los coches se mezclaba con el olor a fritanga que escapaba de los puestos ambulantes. Los claxones sonaban con desesperación, los vendedores gritaban sus últimas ofertas, y los pasos apresurados de la gente parecían coreografiar una ciudad que nunca dormía. Entre ese caos cotidiano, manejaba un hombre común, un taxista de 42 años llamado Rafael Méndez. Sus manos ásperas apretaban el volante con fuerza, mientras su mirada cansada se perdía entre los reflejos de los semáforos. Era otro turno más, otra noche tratando de completar lo justo para llevar comida a la mesa y pagar la renta atrasada. La vida de Rafael era sencilla pero dura. Había crecido en un barrio popular, aprendiendo a sobrevivir entre carencias y pequeñas alegrías. Su esposa, Marisol, lo esperaba en casa con una mezcla de amor y reproches, y su hijo, Daniel, de 12 años, se estaba convirtiendo en la razón principal por la que seguía soportando jornadas interminables frente al volante. Esa noche, sin embargo, algo distinto estaba por ocurrir. Mientras avanzaba por la avenida de los Insurgentes, con el estómago vacío y la radio vieja, soltando canciones rancheras entrecortadas, vio una escena que lo obligó a frenar en seco. Un hombre se desplomaba en la banqueta justo frente a una tienda cerrada. La gente pasó de largo. Algunos miraron de reojo, otros se hicieron a un lado con indiferencia. Nadie se detuvo. El corazón de Rafael dio un vuelco. Sintió ese impulso incómodo que divide a las personas, ayudar o ignorar. Y justo aquí, quiero hacerte una invitación. Si te gustan estas historias que nos recuerdan lo que significa ser humano, suscríbete al canal y activa la campanita porque vienen relatos que no te dejarán indiferente. Rafael dudó unos segundos. Miró el medidor de gasolina casi vacío y pensó en los pocos billetes que llevaba en la bolsa. Si me bajo, pierdo la noche, y tal vez me meta en problemas, murmuró entre dientes. Pero sus manos ya estaban soltando el volante. Abrió la puerta, corrió hacia el desconocido y se inclinó sobre él. El hombre parecía tener unos 30 y tantos, aunque su rostro cansado le daba un aire mayor. Llevaba una barba descuidada y ropa sencilla, casi extraña, como si hubiera combinado prendas modernas con algo que recordaba a una túnica antigua. Su piel estaba pálida y su respiración era débil. «Oiga, ¿me escucha?», preguntó Rafael, dándole suaves palmadas en la mejilla. El desconocido apenas abrió los labios, murmurando palabras incomprensibles. La gente seguía pasando sin detenerse, como si fuera una sombra más de la ciudad. Rafael sintió un nudo en el pecho. No podía dejarlo ahí. Con esfuerzo, lo cargó y lo llevó hasta el taxi. El cuerpo del hombre era más pesado de lo que parecía, y Rafael jadeó al acomodarlo en el asiento trasero. Cerró la puerta y se sentó frente al volante indeciso. Pensó en su esposa esperándolo con reclamos, en la gasolina a punto de acabarse, en la cuenta del banco que no le daba respiro. Pero también pensó en Daniel. ¿Qué ejemplo le estaba dando a su hijo si abandonaba a alguien en ese estado? Encendió el motor. La aguja de la gasolina tembló peligrosamente en la línea roja. Respiró hondo y dijo en voz baja como si hablara consigo mismo: «Pues vámonos al Hospital General. Gratis, aunque me quede sin un peso». Las luces de la avenida iluminaron el rostro del hombre desmayado y Rafael creyó ver, solo por un instante, una calma serena en su expresión. Algo en su interior le susurraba que aquella decisión cambiaría su vida para siempre. Sin saberlo aún, en ese instante comenzó un viaje que lo llevaría más allá de lo que jamás había imaginado. El motor del taxi vibraba con un ronroneo cansado mientras Rafael tomaba rumbo hacia el Hospital General. La ciudad seguía despierta, con sus luces parpadeando como estrellas artificiales sobre un cielo contaminado. En el asiento trasero, el hombre inconsciente parecía un pasajero común, pero su presencia llenaba el aire de un silencio extraño, casi solemne. Rafael miraba de vez en cuando por el retrovisor, esperando algún movimiento,
una señal de que aún respiraba. De pronto escuchó un suspiro débil, seguido de un murmullo apenas audible. Se inclinó un poco hacia atrás. —¿Está bien, señor? Preguntó con voz entrecortada. El hombre abrió los labios y dijo algo incomprensible, como si las palabras se deshicieran antes de tomar forma. Aún así, Rafael alcanzó a sentir que esa voz le rozaba el corazón, como si lo llamara por dentro. La duda lo golpeó con fuerza. Podía detenerse en la esquina, dejarlo en manos de la policía o incluso regresar y fingir que nunca lo había visto. Nadie lo culparía. La mayoría de las personas habían seguido su camino sin mirar atrás, pero ya estaba demasiado adentro en esa decisión. Aceleró un poco más. La aguja de la gasolina descendía sin piedad, recordándole que cada metro recorrido era un peso menos en su bolsillo. Golpeó el volante con frustración. —¿Por qué me meto en estas cosas? —gruñó en voz baja. Entonces, desde el asiento trasero, una frase clara emergió de los labios del hombre. —Gracias, Rafael. El taxista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró de inmediato el rostro hacia el retrovisor. —¿Cómo sabe mi nombre? —preguntó sorprendido, con un tono que rozaba el miedo. Pero el hombre ya había vuelto a cerrar los ojos, cayendo otra vez en un sopor profundo. Rafael tragó saliva. Sus manos temblaban un poco, aunque trató de mantener el control del volante. En su mente, miles de pensamientos se agolpaban. Tal vez alguien lo había espiado, quizá lo estaban utilizando para algún juego sucio, o a lo mejor era solo un delirio de un enfermo. El olor de la calle entraba por la ventana entreabierta. Gasolina, humo de los puestos de elotes asados, sudor y humedad nocturna. Todo parecía intensificarse, como si la ciudad misma quisiera recordarle que estaba atrapado en un dilema imposible. El tráfico comenzó a frenarse frente a él. Varias luces rojas parpadearon en la avenida y pronto quedó atrapado en una fila de autos. Rafael maldijo por lo bajo. Golpeó el claxon, pero el ruido era inútil entre la sinfonía de claxones desesperados. Volvió a mirar al hombre, sintiendo la urgencia de llevarlo a un médico cuanto antes. Lo que más lo inquietaba era esa mezcla de vulnerabilidad y serenidad en su rostro. No parecía alguien perdido ni abandonado, sino alguien que había caído ahí por una razón que él aún no comprendía. En un intento por mantenerse firme, habló en voz alta, aunque solo fuera para escucharse a sí mismo. «Mire, no sé quién sea usted, ni cómo sabe mi nombre, pero le juro que lo voy a llevar. Gratis, aunque me quede sin gasolina, aunque mi mujer me grite y aunque mañana no tenga ni para el pan. Ya estoy metido en esto». El murmullo de la ciudad lo envolvió de nuevo, pero esa confesión lo hizo sentirse extraño, como si hubiera dado un paso hacia algo que no lograba nombrar. El desconocido permanecía inmóvil, con el pecho subiendo y bajando lentamente, como si cada respiración contuviera un secreto. Rafael, aún con miedo y dudas, apretó el volante con más fuerza. No podía echarse atrás. Ese hombre necesitaba llegar al hospital, y él había decidido que lo haría, costara lo que costara. Lo que no sabía era que, en ese mismo instante, su vida había dejado de pertenecerle solo a él. El tráfico se volvía insoportable. Las luces rojas de los frenos se extendían como una serpiente interminable frente al taxi de Rafael. Los claxones sonaban con furia, y el murmullo de la ciudad se mezclaba con el olor a gasolina y el humo de los escapes. La aguja del combustible seguía temblando en la línea roja, como un reloj de arena que se agotaba sin piedad. Rafael golpeaba el volante con impaciencia. Miró por el retrovisor. El hombre seguía recostado, pálido, con el sudor perlándole la frente. Sus labios se movían como si rezara en silencio. «Aguante, compa, ya casi llegamos», murmuró Rafael, aunque en realidad no estaba seguro de llegar a tiempo. Un recuerdo se abrió paso en su mente. Su hijo Daniel, esperándolo en la escuela aquella tarde en que no pudo recogerlo porque el taxi se descompuso. La decepción en los ojos del niño lo había perseguido durante meses. Ahora, en medio del embotellamiento, la misma culpa regresaba. ¿Y si su esposa volvía a reclamarle que prefería ayudar a extraños
en vez de pensar en su propia familia. El calor dentro del coche se hacía insoportable. Abrió la ventana y entró el olor de tacos al pastor mezclado con la humedad de la noche. Un hombre en una moto de delivery pasó entre los autos tocando el claxon, buscando abrirse camino. De pronto, Rafael tuvo una idea. Bajó el cristal del lado del conductor y gritó: «Oye, hermano, voy al hospital, traigo a un enfermo, ábreme camino». El motociclista, un joven con mochila cuadrada y casco abollado, lo miró incrédulo. Pero al ver el rostro pálido del pasajero en el asiento trasero, asintió. «Sígame, jefe», respondió levantando la mano. Como si fuera un ángel improvisado, el muchacho comenzó a tocar el claxon con insistencia, zigzagueando entre los autos. Algunos conductores, molestos, se apartaban con gritos y maldiciones. Otros, al ver el taxi detrás, comprendían la urgencia y cedían el paso. Rafael lo siguió, maniobrando con cuidado, su corazón latiendo con fuerza. Cada metro que avanzaba era una pequeña victoria contra la indiferencia de la ciudad. «Aguante, señor, ya vamos», repetía, aunque no sabía si el hombre lo escuchaba. De pronto, un murmullo se elevó desde el asiento trasero, esta vez más claro. «Rafael, no temas». El taxista se estremeció. Miró de reojo y casi perdió el control del volante. «¿Qué? ¿Qué dijo?», preguntó con voz temblorosa. El hombre abrió los ojos apenas un instante. Su mirada tenía una calma profunda, imposible de describir. «No temas. Todo se resolverá», susurró antes de cerrar los párpados nuevamente. Rafael tragó saliva. El sudor le corría por la frente, pero no por el calor, sino por la sensación de estar viviendo algo que escapaba de lo normal. El motociclista seguía despejando el camino. Un coche estuvo a punto de cerrarle el paso y Rafael lo esquivó por centímetros. El corazón le dio un vuelco. «¡Maldita sea!», gritó, pero enseguida se obligó a respirar hondo. No podía permitirse fallar. El recuerdo de su madre lo golpeó entonces. Ella había muerto en un hospital, tras horas de espera sin que nadie quisiera atenderla por falta de dinero. El dolor de aquella pérdida todavía ardía como una herida abierta. Quizá por eso no podía abandonar a ese hombre en la calle. No quería repetir la historia de indiferencia que le había robado a su madre. El motociclista finalmente levantó la mano, señalando que el camino estaba más despejado. Rafael pisó el acelerador con decisión. El rugido del motor parecía un grito desesperado en la noche. Miró otra vez el retrovisor. El hombre estaba inmóvil, pero su expresión parecía en paz, como si confiara plenamente en él. Esa confianza silenciosa lo llenó de fuerza. Rafael ya no se sentía un simple taxista. Algo dentro de él comenzaba a transformarse, aunque aún no pudiera entenderlo. Y en ese instante supo que nada sería igual cuando llegaran al hospital. El taxi frenó con un chirrido frente a la entrada del Hospital General de México. Rafael bajó de inmediato, el corazón martillando en su pecho. El motociclista levantó el pulgar desde la calle y desapareció entre el tráfico, como si hubiera cumplido una misión silenciosa. Rafael abrió la puerta trasera y trató de cargar al hombre. El cuerpo era más pesado de lo que imaginaba. «Ayúdenme, por favor», gritó a las personas que entraban y salían del hospital. Algunos voltearon con indiferencia, otros apresuraron el paso para evitar involucrarse. Solo una mujer mayor se detuvo un instante. Dudó, y luego siguió su camino murmurando una disculpa. Rafael sintió una mezcla de rabia y desesperación. A duras penas, arrastró al hombre hacia el interior del edificio. El olor a desinfectante lo envolvió de inmediato, junto con el bullicio de voces, pasos rápidos y llantos. Se acercó a la recepción, sudando y jadeando. «Necesito ayuda. Este hombre se desmayó en la calle. Está muy mal», dijo entrecortado. La recepcionista, con gesto cansado, levantó apenas la vista de sus papeles. «¿Tiene identificación? ¿Algún familiar que firme la admisión?» No tengo nada de eso. Solo lo encontré. Necesita un médico ya». La mujer suspiró con fastidio. «Señor, entiéndalo. Sin un responsable o garantía económica,
No podemos ingresarlo. ¿Cómo que no?, explotó Rafael golpeando el mostrador. ¡Se está muriendo! Varias personas en la sala de espera se giraron a mirar, algunas con curiosidad, otras con molestia. Un guardia de seguridad se acercó lentamente. Rafael sintió que el mundo se le venía encima. El hombre en sus brazos abrió los ojos apenas un segundo y murmuró con voz débil: «No temas, Rafael». El taxista lo miró confundido, pero no tuvo tiempo de procesar. «Está hablando, por Dios, atiéndanlo ya», rogó desesperado. El guardia hizo un ademán de advertencia. La recepcionista, quizás conmovida por el grito, llamó a un camillero. «Llévenlo a observación, pero alguien debe firmar el ingreso», dijo con frialdad. El camillero empujó una camilla hacia ellos. Rafael acomodó al hombre con cuidado, sintiendo que su deber no podía terminar ahí. «¿Quién va a firmar?», preguntó la recepcionista con la pluma en mano. Rafael dudó. Su estómago se encogió al pensar en sus deudas, en el banco persiguiéndolo, en Marisol esperando explicaciones. Pero al ver el rostro sereno del desconocido, tomó la pluma y escribió su nombre: Rafael Méndez. El trazo tembloroso selló una decisión que lo comprometía más de lo que imaginaba. El papel crujió bajo la presión de su firma. «Ya está», dijo, casi con rabia contenida. El guardia se retiró, y el camillero empujó la camilla por el pasillo. Rafael lo siguió con la vista, sintiendo un nudo en la garganta. «Que Dios me ayude», murmuró, apoyando las manos en el mostrador. La recepcionista apenas levantó los hombros, como si esa escena fuera una más en su rutina. Cuando Rafael volvió a mirar hacia el pasillo, el hombre en la camilla giró lentamente la cabeza hacia él. Sus labios se movieron en un murmullo casi inaudible, pero que Rafael alcanzó a escuchar. «Todo se te devolverá multiplicado». El corazón de Rafael dio un vuelco. Se quedó inmóvil, con las palabras rebotando en su mente. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una mezcla de miedo y esperanza imposible de describir. La camilla dobló la esquina y desapareció de su vista. Rafael quedó solo en medio de la sala, rodeado de gente indiferente, como si fuera el único consciente de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Respiró hondo. Su vida había cambiado con esa firma, aunque todavía no alcanzaba a comprender cómo. El pasillo del hospital se extendía como un túnel interminable, iluminado por focos blancos que parpadeaban de vez en cuando. Rafael caminaba de un lado a otro frente a la sala de observación, con las manos en los bolsillos y el estómago encogido. El olor penetrante a desinfectante se mezclaba con el aroma metálico de la sangre que provenía de urgencias. A su alrededor, decenas de personas aguardaban noticias de familiares. Algunos lloraban en silencio, otros discutían con médicos cansados y un par más dormitaban sobre las sillas de plástico, con la resignación tatuada en el rostro. Rafael se sentía uno más en ese mar de incertidumbre. Se sentó en una banca dura, apoyó los codos en las rodillas y enterró la cara entre las manos. Su mente lo castigaba con preguntas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué arriesgué lo poco que tengo por un desconocido? ¿Y si todo esto es un error? La imagen de Marisol apareció de inmediato. Podía escucharla reclamándole, con esa voz que combinaba enojo y tristeza. «Siempre piensas en todos menos en nosotros, Rafael. ¿De qué sirve que tengas buen corazón si nunca hay dinero en la casa?» Cerró los ojos con fuerza, como si pudiera ahuyentar esas palabras. Un llanto cercano lo sacó de sus pensamientos. Una niña de unos 8 años abrazaba a su abuela, que trataba de calmarla con caricias torpes. Rafael suspiró. La escena le recordó a cuando él era niño y pasaba noches enteras en ese mismo hospital, esperando noticias de su madre. Ella había muerto ahí sola porque nadie quiso atenderla sin dinero. Se levantó con el pecho apretado y comenzó a caminar otra vez. Sentía que el pasado lo perseguía en cada rincón de ese edificio. De pronto, una voz dulce lo llamó. «¿Es usted el responsable del hombre que trajeron hace rato?» Rafael levantó la vista. Era una enfermera de ojos grandes y sonrisa cansada. Su gafete decía Lucía. «Sí, soy yo. ¿Cómo está?»
preguntó con ansiedad. Lucía lo miró con cierta ternura. Está estable. Es sorprendente, en realidad. Llegó muy débil, pero reaccionó rápido. Parece que no tiene nada grave, aunque los doctores todavía no entienden cómo se recuperó tan pronto. Rafael sintió un alivio recorrerle el cuerpo, aunque de inmediato lo reemplazó la duda. Entonces, ¿va a estar bien? Por ahora sí. Pero quiero ser sincera, bajó la voz. En este hospital muchas veces no se mueven las cosas sin dinero de por medio. Hizo lo correcto al firmar, aunque lo haya puesto en un aprieto. Rafael asintió, con un nudo en la garganta. No sé si hice lo correcto, señorita. Dejé a mi familia esperando sin un peso en la bolsa, y todo por un hombre que ni siquiera sé quién es. Lucía apoyó una mano en su hombro. A veces lo correcto no es lo más fácil, pero créame, pocos harían lo que usted hizo. Las palabras lo conmovieron más de lo que esperaba. Bajó la mirada, incapaz de responder. En ese momento, un médico salió de la sala con gesto serio. Rafael se tensó de inmediato. ¿Usted es el responsable?, preguntó el doctor. Sí. ¿Qué pasó? El hombre revisó unos papeles y levantó la vista con desconcierto. Su paciente está estable, pero hay algo extraño. No encontramos signos de deshidratación, ni arritmias, ni nada que explique su colapso. Es como si hubiera despertado con una fuerza que no corresponde a alguien en su estado. Rafael frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? El doctor se encogió de hombros. Que nunca había visto algo así. Vigílelo, pero en teoría ya no corre peligro. Se alejó dejando a Rafael inmóvil, con la sensación de que acababa de escuchar algo imposible. Respiró hondo. La espera había terminado, pero lo que venía parecía aún más desconcertante. Rafael entró a la habitación con pasos inseguros. El sonido de los monitores era lo único que rompía el silencio. El hombre estaba recostado en la cama, con los ojos cerrados y el rostro tranquilo, como si solo hubiera estado durmiendo. El contraste con el estado en que lo había encontrado unas horas antes lo dejó desconcertado. Se acercó lentamente, dudando en hablarle. De pronto los ojos del hombre se abrieron. Rafael dio un salto hacia atrás, sorprendido. La mirada que encontró no era la de un enfermo. Era profunda, serena, imposible de sostener por mucho tiempo. «Gracias por no dejarme en la calle», dijo con voz firme, aunque baja. Rafael se aclaró la garganta. No podía hacerlo. La gente pasó de largo, pero... no sé, sentí que tenía que ayudarle. El hombre sonrió con una calma desarmante. Lo que das con amor nunca se pierde. Las palabras golpearon a Rafael con una fuerza inesperada. Bajó la mirada incómodo. «Mire, yo solo soy un taxista. Apenas me alcanza para el gasto. Y firmé por usted. Si algo sale mal, me quedo en la ruina». El hombre lo observó en silencio, como si cada palabra de Rafael fuera más reveladora que cualquier diagnóstico médico. «Tu vida vale más que tus deudas», respondió suavemente. Rafael resopló, incrédulo. Fácil decirlo cuando no tienes a alguien esperándote en casa con la mesa vacía. Como si el destino lo escuchara, el teléfono de Rafael vibró en su bolsillo. Era Marisol. Dudó en contestar, pero al final deslizó el dedo por la pantalla. «¿Bueno?» La voz de su esposa llegó cargada de enojo. «Rafael, ¿dónde estás?» Daniel tenía hambre y no hay nada en la despensa. «Dijiste que solo ibas a trabajar un rato y ya es medianoche. ¿Por qué nunca cumples?» Rafael cerró los ojos, sintiendo la culpa apretarle el pecho. «Marisol, tuve que llevar a un hombre al hospital. Estaba muriéndose en la calle. ¿Otra vez ayudando a extraños? ¿Y nosotros qué?» La voz de ella se quebró. «Siempre te preocupas por todos menos por tu familia». Rafael no supo qué responder. Solo pudo decir: «Te lo explico en casa, por favor confía en mí». Colgó antes de que ella continuara reprochándole. Guardó el teléfono con manos temblorosas. «Mi esposa cree que soy un tonto por hacer esto», dijo, más para sí mismo que para el hombre. El desconocido lo miró con ternura. «Lo que diste hoy será devuelto de maneras que aún no comprendes». Rafael frunció el ceño. «Usted habla como un padre de iglesia. ¿Quién es en realidad?» El hombre se limitó a sonreír sin responder.
La calma que irradiaba lo hacía parecer fuera de lugar en ese hospital lleno de sufrimiento. En ese momento, Lucía, la enfermera, entró con un vaso de agua. «¿Cómo se siente?», preguntó al paciente, sorprendida de verlo sentado. «Mejor que nunca», respondió él con una voz tan segura que hizo sonreír a la propia enfermera. Lucía miró a Rafael con complicidad. «Tuvo suerte de encontrarse con usted, señor Méndez. Si lo hubieran dejado ahí, no lo contaba». Rafael apenas asintió, todavía atrapado en la confusión de lo que estaba viviendo. El hombre tomó el vaso, bebió un sorbo y luego lo dejó sobre la mesa. Después volvió la vista hacia Rafael. «Escúchame, lo que das con amor siempre regresa multiplicado. Nunca lo olvides». Rafael sintió un escalofrío. Algo dentro de él quería creer, pero otra parte lo obligaba a resistirse. Se levantó de la silla, sin poder sostener más esa tensión. «Necesito aire», murmuró, y salió al pasillo con el corazón en un torbellino. Sabía que lo que había comenzado esa noche apenas estaba revelando su verdadero peso. Rafael salió del hospital con el pecho apretado. El aire de la madrugada estaba impregnado de humedad y humo de los puestos callejeros que aún resistían abiertos. Caminó hasta su taxi y se dejó caer en el asiento del conductor, cerrando los ojos unos segundos. Sentía la cabeza a punto de estallar. «¿Qué demonios me pasa?», murmuró golpeando suavemente el volante. Encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. El rostro del hombre se repetía en su memoria, junto con esas palabras extrañas. «Lo que das con amor nunca se pierde». Parecía un sermón disfrazado de consejo, pero lo que más lo inquietaba era que las frases parecían clavarse en su interior, como si hubieran estado esperándolo. El teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de Marisol. «No vengas sin dinero, estoy cansada de tus excusas». Rafael apretó los dientes. Había trabajado toda su vida, sudando día y noche, y aún así parecía nunca ser suficiente. ¿Y ahora arriesgaba lo poco que tenía por un desconocido? Encendió un cigarro y aspiró con fuerza. El humo le quemó los pulmones, pero lo ayudó a calmarse. Miró las luces de la ciudad reflejadas en el parabrisas. «¿Y si todo fue una estafa?», pensó. Ese hombre podía ser un loco, un farsante que sabía su nombre por algún truco barato. Quizá fingió para aprovecharse de su bondad. Sacudió la cabeza, tratando de convencerse de que debía olvidarlo. Pero en el fondo algo no encajaba. Un golpe en la ventana lo sacó de sus pensamientos. Era don Ernesto, otro taxista veterano con el que solía coincidir en la base. Tenía bigote canoso y una voz ronca por tantos años de cigarros y cafés. «¿Qué haces aquí parado a estas horas, Rafa?», preguntó asomándose. «Traje a un hombre al hospital. Se me desmayó en plena avenida», explicó Rafael encogiéndose de hombros. Don Ernesto soltó una carcajada seca. «¿Todavía caes en esas?». «Mira, muchacho, la calle está llena de vivales. Si te ven con cara de buena gente, te agarran de escalera. Yo ya aprendí. Aquí cada quien se salva como puede». Rafael frunció el ceño. Pero este tipo estaba mal, de verdad. No podía dejarlo ahí tirado. «Pues allá tú», respondió Ernesto encendiendo un cigarro. «Nomás no te quejes cuando te metan en un lío». Las palabras del viejo resonaron con fuerza. Rafael no podía negar que había cierto sentido en ellas. La vida le había enseñado que ser solidario casi nunca rendía frutos. «Igual ya firmé como responsable», dijo Rafael, casi como una confesión. Don Ernesto soltó una carcajada más fuerte. «Estás loco, Rafa. ¿No ves que ahora cualquier cosa que pase con ese fulano te la van a cargar a ti? Yo que tú me largo antes de que me embrollen más». El silencio cayó entre ambos. Rafael no respondió. Dentro de él, la batalla era brutal, entre la culpa de haber arriesgado tanto y la intuición de que había algo más detrás de ese encuentro. Cuando finalmente levantó la vista hacia el hospital, sintió un vacío extraño. Entró de nuevo buscando información en recepción, pero la recepcionista lo miró confundida. «¿El hombre que ingresó hace unas horas?», repitió. «No tenemos registro de él en el sistema». Rafael parpadeó, incrédulo. «¿Cómo que no? Yo firmé. Lo llevaron en camilla».
La mujer revisó otra vez y negó con la cabeza. No aparece, señor. Quizá lo movieron de área, pero aquí no hay nada con ese nombre ni con su firma. Un escalofrío recorrió la espalda de Rafael. Sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Salió al estacionamiento, con el corazón latiendo desbocado. La noche se sentía más fría de repente, y la duda se clavaba en su pecho como un puñal. ¿Había ayudado a un hombre real? ¿O a alguien imposible de explicar? Rafael encendió el taxi con la intención de regresar a casa. Las calles de la ciudad estaban más tranquilas a esa hora, aunque no del todo vacías. La lluvia reciente dejaba charcos que reflejaban las luces de los postes, y un aire frío se colaba por la ventana entreabierta. Conducía en silencio, rumiando lo ocurrido. Cada recuerdo del hombre misterioso era como una espina que no podía arrancarse. Las palabras de don Ernesto resonaban en su cabeza. Yo que tú me largo antes de que me embrollen más. Y sin embargo, no lograba convencerse de que aquello hubiera sido una simple casualidad. De pronto, sintió un cosquilleo en la nuca, una sensación de que no estaba solo. Giró de golpe hacia el asiento trasero y se quedó helado. El hombre estaba sentado ahí, erguido, con la misma calma serena de antes. Rafael casi pierde el control del volante. ¿Pero qué?, exclamó, frenando de golpe. El corazón le latía como un tambor dentro del pecho. ¿Cómo entró aquí? Las puertas estaban cerradas. El hombre lo observaba con una paz que contrastaba con su terror. No temas, Rafael. Solo vengo a hablar contigo. No me diga que no tema, me va a dar un infarto, respondió sudando. El silencio se apoderó del taxi unos segundos. Rafael respiraba agitadamente, mientras el desconocido mantenía la calma, como si su presencia fuera lo más natural del mundo. Finalmente Rafael volvió a hablar, casi tartamudeando. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué no lo encuentro en los registros del hospital? ¿Quién demonios es usted? El hombre desvió la mirada hacia la ventana, observando las calles oscuras. Desde niño buscaste un sentido más grande, Rafael. Soñabas con ser alguien que hiciera la diferencia. ¿Lo recuerdas? Rafael apretó el volante con fuerza. Esa frase lo golpeó en lo más profundo. Recordó cuando de niño, sentado en la azotea de su casa, le decía a su madre que quería ayudar a todos, que algún día sería alguien importante. Pero los años, las deudas y la rutina habían borrado esos sueños. ¿Cómo sabe eso?, preguntó con voz temblorosa. El hombre lo miró directamente, y su mirada era como un espejo en el que Rafael no quería verse. «Porque lo llevas en el corazón aunque lo hayas olvidado». Rafael tragó saliva. Quiso responder, pero en ese instante el hombre añadió algo inesperado. «Llévame a Tepito». El taxista abrió los ojos con incredulidad. «¿A Tepito? ¿Sabe qué hora es? ¿Está loco? Ahí ni los policías se meten de noche». El hombre no se inmutó. «Confía». Rafael soltó una carcajada nerviosa. No, esto ya es demasiado. Primero apareces en mi taxi como fantasma, luego me dices cosas que nadie debería saber, y ahora quieres que te lleve a uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. No soy tu chofer personal». «Sí lo eres», respondió el hombre con serenidad, «porque decides con tu corazón». Rafael se quedó mudo. La rabia y el miedo se mezclaban dentro de él, pero también una extraña certeza de que debía hacerlo. Encendió de nuevo el motor, resignado. «Está bien, pero si me pasa algo será su culpa». El hombre asintió con una sonrisa tranquila. El taxi avanzó entre las calles húmedas, mientras Rafael pensaba que se estaba metiendo en un callejón sin salida. Y sin embargo una chispa de curiosidad lo mantenía en movimiento, porque en el fondo intuía que esa noche apenas estaba comenzando. El taxi avanzaba hacia el corazón de Tepito, y cada metro que recorría parecía sumergir a Rafael en un mundo distinto. Las avenidas amplias se fueron transformando en calles estrechas, llenas de grafitis que gritaban historias de lucha y abandono. Los puestos improvisados seguían abiertos, iluminados con focos amarillentos que chisporroteaban sobre ollas de fritanga. El olor a garnachas, sudor y marihuana se mezclaba con la humedad de la madrugada. Rafael mantenía las manos firmes en el volante, aunque los nudillos se le blanquearon por la tensión.
Miró al hombre por el retrovisor. Estaba sereno, observando el barrio con una calma que contrastaba con la hostilidad del entorno. «No sé qué busca aquí», murmuró Rafael, «pero le advierto que no es lugar para andar de turista a estas horas». El hombre respondió sin apartar la vista de la calle. «Donde otros ven peligro, yo veo hijos olvidados que necesitan esperanza». Rafael bufó con ironía. «Aquí lo único que hay son pandilleros, rateros y gente que aprendió a sobrevivir como puede. No espere milagros». Antes de que pudiera continuar, dos figuras salieron de un callejón y se plantaron frente al taxi, obligándolo a frenar. Eran jóvenes tatuados con gorras y miradas duras. Uno golpeó el cofre con la palma. «Aquí no pasa nadie sin cooperar, jefe», dijo el más alto mostrando una navaja. Rafael sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Bajó un poco la ventanilla, intentando mantener la calma. «Miren, solo estoy de paso, llevo a este pasajero». El otro pandillero asomó la cabeza y miró al hombre en el asiento trasero. Su expresión cambió por un instante, como si hubiera visto algo que lo desconcertaba. «¿Y ese quién es?», preguntó con tono menos desafiante. El hombre lo miró directo a los ojos. Un hermano que olvidó quién era. El silencio se hizo pesado. El pandillero titubeó bajando la navaja lentamente. «¿Qué dijo?», preguntó el alto confundido. «Que no necesitan violencia para sentirse fuertes», continuó el hombre. «La verdadera fuerza está en elegir la vida, no la muerte». Rafael los observaba sin comprender cómo esas palabras podían tener efecto, pero lo vio. Los jóvenes se miraron entre sí, inseguros, y dieron un paso atrás. «Ya váyase, jefe», dijo el más bajo, rascándose la nuca. «No queremos problemas, Rafael no necesitó más». Aceleró, dejando atrás a los pandilleros, aunque el corazón seguía latiéndole con fuerza. «¿Qué diablos fue eso?», exclamó, mirando por el retrovisor. El hombre permanecía tranquilo. «Ellos no son enemigos, solo hijos perdidos que buscan un camino». Rafael negó con la cabeza, incrédulo. «Usted habla como si todo fuera tan sencillo. ¿Cree que unas palabras bonitas van a cambiarles la vida? Las palabras son semillas. Algunas germinan al instante, otras tardan años, pero ninguna se pierde». El taxista no respondió. Seguía pensando en lo ocurrido cuando escuchó un llanto al doblar una esquina. Frenó instintivamente. A un costado, en la banqueta, una mujer sostenía a un niño pequeño que respiraba con dificultad. «¡Ayuda, por favor!», gritó la madre desesperada. Rafael miró al hombre, esperando que le ordenara seguir de largo, pero el pasajero ya estaba abriendo la puerta. Se acercó al niño, se arrodilló y le puso una mano en el pecho. El llanto se detuvo poco a poco y el niño comenzó a respirar con más calma. La madre lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias, señor, gracias», balbuceaba entre sollozos. El hombre sonrió, acarició la cabeza del niño y regresó al taxi sin decir palabra. Rafael lo miraba atónito. «Explíqueme qué acaba de pasar», susurró. El pasajero solo respondió con una frase que lo dejó temblando. «No vine a explicar, vine a mostrar». El taxi retomó su camino, y Rafael supo que estaba entrando en un terreno del que no habría regreso. El silencio en el taxi era tan denso que Rafael sentía que lo ahogaba. Seguía conduciendo sin saber hacia dónde, con las calles de Tepito quedando atrás. El recuerdo del niño recuperando el aliento lo perseguía como un fantasma imposible de explicar. De pronto el hombre rompió el silencio con voz tranquila. «¿Quieres saber quién soy realmente?». Rafael lo miró por el retrovisor, dudando. «Claro que quiero. Desde que apareció en mi taxi no hago más que hacerme esa pregunta». El hombre sonrió levemente. «No soy un extraño. He estado siempre aquí aunque no me reconozcan». Rafael apretó el volante, irritado. «Deje los acertijos, ¿sí? No soy un chamaco para cuentos. Dígame la verdad de una vez». «Soy quien vino a recordar a este pueblo que el amor aún tiene poder», respondió, con serenidad. «Soy quien camina con los que sufren y devuelve esperanza a los que ya no creen». Rafael soltó una carcajada nerviosa. «Perfecto. Ahora resulta que recogí a un iluminado.
Un loco que se cree profeta. No estoy loco, Rafael. Tú mismo has visto. Rafael calló, porque en el fondo no podía negar lo que había presenciado. Cuando llegaron a su colonia, el hombre pidió bajarse frente a la casa de Rafael. El taxista abrió los ojos de par en par. ¿Cómo sabe dónde vivo? El pasajero no respondió. Simplemente descendió del taxi y se encaminó a la puerta. Rafael, con el corazón desbocado, lo siguió. Al abrir la puerta, Marisol apareció en el umbral con los brazos cruzados y una expresión de furia contenida. «¡Por fin llegas, Rafael!», exclamó. «¿Y todavía tienes la cara de traer a un desconocido?». «Marisol, espera, déjame explicar». «¿Explicar qué? ¿Que otra vez gastaste el poco dinero que teníamos en alguien que ni conoces?». «Estoy harta, Rafael». Daniel, el hijo de ambos, salió de su cuarto en pijama frotándose los ojos. «Papá, ¿quién es ese señor?». El hombre se agachó para quedar a la altura del niño. Le sonrió y le revolvió el cabello con ternura. «Soy un amigo que viene a enseñarte que siempre hay que creer, aunque el mundo diga lo contrario». Daniel lo miró con curiosidad, sin apartar los ojos de los suyos. «¿Usted es como los héroes de los cuentos?». El hombre rió suavemente. Algo parecido. Marisol estaba a punto de gritar, pero se quedó inmóvil al ver la expresión de su hijo. Nunca lo había visto tan fascinado. Rafael aprovechó ese momento de calma para hablar. «Marisol, sé que parece una locura, pero este hombre tiene algo. Lo vi hacer cosas que no puedo explicar». «¿Milagros?», interrumpió Daniel con entusiasmo. «No digas tonterías», replicó Marisol, aunque su voz había perdido un poco de dureza. El hombre se levantó y miró a los tres con una serenidad que llenaba el ambiente. «No vine a causar problemas. Vine a mostrar que la fe aún vive en los corazones sencillos». Daniel sonrió convencido. «Yo sí le creo». Rafael lo miró, conmovido y confundido a la vez. Marisol, en cambio, se apartó unos pasos, como si necesitara distancia para procesar lo que estaba ocurriendo. El hombre puso una mano en el hombro de Rafael. A veces los hijos creen antes que los padres. El taxista sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No tenía respuestas, solo preguntas. Pero algo en su interior comenzaba a rendirse ante la posibilidad de que estaba frente a alguien que escapaba de toda lógica. Y por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió que su vida estaba al borde de una verdad que podía cambiarlo todo. La mañana llegó con un cielo gris cargado de nubes que amenazaban lluvia. Rafael apenas había dormido unas horas. Se levantó con la sensación de que su vida se había vuelto un torbellino imposible de controlar. Preparó un café cargado y salió a trabajar, con la esperanza de distraerse, pero la figura del hombre seguía rondándole la mente como una sombra luminosa. Mientras conducía por las calles atestadas, se reprochaba a sí mismo. «Estoy perdiendo la cabeza», murmuró. «Lo que vi anoche no pudo ser real». Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, recordaba la serenidad en el rostro del desconocido y la forma en que Daniel había creído en él sin cuestionar nada. Esa fe inocente lo desarmaba. A media mañana se encontró frente a una iglesia de barrio. La misa estaba por comenzar y la gente entraba con flores y veladoras. Rafael estacionó el taxi y, casi sin pensarlo, se acercó. No lo hacía desde el funeral de su madre, y el simple olor a incienso lo golpeó con un torrente de recuerdos. Entró y se sentó en una banca al fondo. Escuchó las palabras del sacerdote, que hablaba de la importancia de confiar en lo invisible, de creer incluso cuando no hay pruebas. Rafael apretó los puños. «Puras palabras bonitas», se dijo en voz baja. «La fe no paga la renta ni llena la mesa de mi casa». Una anciana que estaba a su lado lo miró y sonrió con dulzura, como si hubiera escuchado su pensamiento. Rafael apartó la vista, incómodo. Al salir de la iglesia, se encontró con un par de vecinos que lo miraron con desdén. «Mira nada más, Méndez, perdiendo el tiempo en misas en lugar de trabajar», comentó uno. «Por eso siempre anda batallando, porque prefiere andar de buen samaritano», agregó el otro riéndose. Rafael apretó la mandíbula.
Quiso responder, pero se contuvo. Subió al taxi con rabia contenida, sintiéndose cada vez más confundido. En ese momento, escuchó una voz conocida desde el asiento trasero. ¿Qué pesa más, Rafael? ¿La opinión de los hombres o la voz de tu propio corazón? Rafael dio un brinco en el asiento. «¿Otra vez usted?», exclamó, girando para verlo. El hombre estaba ahí, sereno, como si nunca se hubiera ido. «¿Cómo hace eso? Aparece cuando quiere, como si nada», protestó nervioso. El hombre lo miró con calma. «No busco asustarte, solo recordarte que la fe no es un lujo, es un camino». Rafael bufó, incrédulo. Fácil hablar de fe cuando no tienes que pensar en la renta, en el gas, en la comida. El hombre extendió la mano y la colocó sobre el tablero del taxi. Durante un instante, el interior del coche se llenó de una luz suave, imperceptible para cualquiera que mirara desde afuera. Rafael lo sintió. Una paz inmensa lo envolvió, como si todo el ruido de la ciudad se hubiera apagado. Las lágrimas le brotaron sin control. «No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué se me apareció a mí y no a alguien mejor preparado? Yo solo soy un taxista cansado y endeudado». El hombre respondió con ternura. «Precisamente porque no buscas grandeza. Quien se siente pequeño es quien puede recibir lo más grande». Rafael cubrió su rostro con las manos, tratando de recomponerse. El peso de la fe comenzaba a hundirlo y elevarlo al mismo tiempo. Era un conflicto que lo desgarraba por dentro. Quería creer, pero temía ser engañado por su propia necesidad de esperanza. Mientras arrancaba el taxi, supo que esa lucha apenas estaba empezando. El día avanzaba con un calor sofocante. El asfalto ardía bajo los neumáticos del taxi y el aire pesado hacía que cada respiro se sintiera como un esfuerzo. Rafael trataba de concentrarse en sus pasajeros y en sumar lo poco que podía para el gasto, pero una sensación de inquietud lo perseguía. Algo estaba a punto de suceder. Y ocurrió. Al doblar por una colonia popular, vio una nube de polvo elevarse hacia el cielo. Personas corrían en todas direcciones, gritando con desesperación. Rafael frenó en seco. Frente a él, una vieja vecindad se había derrumbado parcialmente, dejando un montón de escombros bajo los cuales se escuchaban los gritos de los atrapados. «Dios mío», susurró paralizado. De inmediato el hombre apareció en el asiento trasero, con la misma calma que siempre. «Rafael, es momento de ayudar». «¿Ayudar?», replicó atónito. «Esto es cosa de protección civil. Yo no soy rescatista». El hombre lo miró con firmeza. «El amor no espera credenciales». Rafael tragó saliva. Sabía que tenía razón, aunque el miedo lo atenazaba. Bajó del taxi y corrió hacia el derrumbe. El polvo le raspaba la garganta y el ruido de llantos y gritos le taladraba los oídos. Varias personas intentaban remover piedras con las manos, mientras otros grababan con sus celulares sin atreverse a intervenir. «Ayúdenme aquí», gritó una mujer, tratando de levantar una viga. Rafael corrió y la sujetó junto con otros 2 hombres. Entre todos lograron moverla unos centímetros, lo suficiente para que un joven malherido pudiera salir arrastrándose. «Gracias, gracias», balbuceó con lágrimas en los ojos. De pronto, una patrulla se estacionó cerca y varios policías bajaron, bloqueando el paso. «Todos atrás. No se acerquen. Puede haber otro derrumbe», ordenó uno, extendiendo los brazos. Rafael, sudando y con las manos ensangrentadas, se enfrentó a ellos. «Hay gente viva ahí abajo. No podemos esperar». Los oficiales dudaron, pero mantuvieron la barrera. Fue entonces cuando el hombre se adelantó entre la multitud. Su voz, serena pero poderosa, resonó sobre el caos. «La vida vale más que el miedo. Si todos ayudan, ningún derrumbe podrá contra ustedes». Un silencio extraño cubrió el lugar. Los vecinos, que hasta ese momento estaban paralizados, comenzaron a moverse como impulsados por una fuerza invisible. Mujeres, hombres y jóvenes se unieron, formando cadenas humanas para retirar piedras, pasar cubetas,
y sostener muros tambaleantes. Rafael se unió con todas sus fuerzas. Sus brazos ardían, su espalda se quejaba, pero no se detuvo. Cada piedra que retiraba era un grito de resistencia contra la tragedia. De pronto, un llanto agudo se escuchó desde lo más profundo de los escombros. ¡Un niño!, gritó alguien. El corazón de Rafael dio un brinco. Redoblaron los esfuerzos apartando pedazos de concreto con las uñas hasta que finalmente apareció una pequeña mano cubierta de polvo. Rafael, con un último impulso, logró sacar al niño y lo entregó a su madre, que lo recibió entre sollozos desgarradores. La multitud estalló en aplausos y lágrimas. Algunos abrazaban al hombre misterioso como si fuera un líder, otros se arrodillaban agradeciéndole. Pero él solo señalaba a Rafael. «No me miren a mí. Él eligió quedarse y luchar con ustedes». Rafael, agotado y con el cuerpo cubierto de sudor y tierra, se quedó inmóvil. Nunca había sentido tanto cansancio, ni tanta plenitud. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, comprendió que esa experiencia lo había marcado para siempre. Había enfrentado su miedo y había descubierto una fuerza que no sabía que tenía. Lo que no imaginaba era que esa prueba era solo el preludio de algo aún mayor. El amanecer llegó teñido de tonos anaranjados y rosados sobre los edificios de la ciudad. Rafael se encontraba estacionado en una esquina, con la cabeza recargada en el volante. El cansancio físico del derrumbe aún lo mantenía adolorido, pero dentro de él latía una sensación distinta. Algo había cambiado. Encendió el motor y condujo sin rumbo fijo, dejando que la ciudad lo guiara. Las calles comenzaban a llenarse de trabajadores, estudiantes y vendedores ambulantes. El bullicio habitual seguía allí, pero Rafael lo sentía diferente, como si cada rostro escondiera una historia que merecía ser escuchada. «¿Por qué me siento así?», susurró para sí mismo. Como si de repente todo tuviera sentido. El hombre apareció nuevamente en el asiento trasero, como si nunca hubiera partido. «Porque descubriste que tu fuerza no está en lo que tienes, sino en lo que das». Rafael lo miró por el retrovisor, con una mezcla de resignación y gratitud. «No sé qué espera de mí. Anoche casi me mato sacando piedras y hoy apenas si puedo mover los brazos». El hombre sonrió. «Lo que hiciste no fue en vano. Cada acto de amor transforma más de lo que imaginas». Rafael suspiró. «Pues ojalá también transforme mis deudas, porque el banco ya me tiene encima. Ayer recibí un aviso. Si no pago esta semana me quitan el taxi. Y sin taxi no soy nada». El hombre lo miró con serenidad. «Confía. Da incluso cuando parece que no puedes dar más». Rafael soltó una risa amarga. «¿Dar más? Si ya no tengo nada». El hombre no respondió. Solo lo observó y ese silencio lo desarmó más que cualquier sermón. Horas después, mientras esperaba pasajeros en una parada, una anciana con bastón se acercó. «Mijo, ¿me lleva al mercado? No tengo mucho dinero, pero puedo pagarle con unas tortillas que me sobraron». Rafael pensó en su deuda, en la amenaza del banco, en el tanque de gasolina a medio llenar. Y sin embargo algo en su interior lo empujó a decir: «Suba, jefa, no me pague nada». La anciana sonrió, y durante el trayecto le contó historias de su vida, de cómo había perdido a su esposo y criado sola a 5 hijos vendiendo en el tianguis. Rafael la escuchó con atención, conmovido. Al bajarse, la mujer lo bendijo con lágrimas en los ojos. Minutos después, otro pasajero, un joven con muletas, pidió que lo llevara al hospital. Tampoco tenía dinero. Rafael dudó, pero recordó las palabras del hombre y asintió. «Súbete, no te preocupes». Así pasaron las horas. Rafael comenzó a dar viajes gratis a quienes más lo necesitaban, aun cuando sabía que eso lo acercaba al borde del abismo financiero. Pero con cada gesto algo dentro de él se fortalecía. Cuando llegó la tarde, estacionó el taxi frente a una tienda y miró sus manos. Estaban agrietadas, llenas de tierra de la noche anterior. Sin embargo, no se sintió derrotado. Por primera vez en años, se sintió útil de verdad. El hombre
Sentado atrás, lo miró con ternura. Hoy diste más de lo que creías tener. Eso es lo que te hace diferente. Rafael respiró hondo, con un nudo en la garganta. Tengo miedo, pero al mismo tiempo siento una paz que no entiendo. El hombre inclinó la cabeza, porque has comenzado a vivir no para ti, sino para los demás. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo la ciudad de rojo. Rafael comprendió que algo irreversible había empezado a nacer dentro de él. Ya no era solo un taxista cansado y endeudado, era un hombre en transformación. La noche había caído sobre la ciudad, envolviendo las calles en un silencio extraño. Rafael conducía sin rumbo, con las luces del taxi iluminando apenas unos metros adelante. El hombre permanecía en el asiento trasero, en silencio, como si esperara el momento adecuado para hablar. Finalmente, fue él quien rompió la calma. Rafael, debo irme. El taxista sintió un golpe en el pecho, como si las palabras le arrancaran el aire. ¿Cómo que irse?, preguntó girando el rostro con incredulidad. ¿A dónde? El hombre lo observó con la misma serenidad de siempre. Mi camino no se detiene aquí. He sembrado lo que debía en tu vida. Rafael estacionó el coche de golpe, incapaz de aceptar lo que escuchaba. No, no puede irse así, sin más. Todo esto, todo lo que pasó, ¿para qué entonces? El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Para mostrarte que nunca estuviste solo. Rafael sintió cómo los ojos se le humedecían. No entiende, yo lo necesito. Necesito que siga aquí. Por primera vez en años siento que mi vida tiene un rumbo, y ahora quiere dejarme. El hombre extendió una mano y la posó sobre el hombro de Rafael. El contacto fue cálido, lleno de una paz indescriptible. Siempre estaré contigo en cada gesto de amor que hagas. El taxista bajó la mirada con lágrimas cayendo por su rostro. No soy suficiente, susurró. No soy un santo, ni un héroe. Soy solo un hombre lleno de errores. Precisamente por eso te elegí, respondió él con ternura. Porque en tu debilidad cabe la verdadera fuerza. Un silencio profundo llenó el taxi. Rafael cerró los ojos, deseando que ese momento no terminara nunca. ¿Al menos volveré a verlo?, preguntó con voz temblorosa. El hombre sonrió, y su sonrisa era luz en la penumbra. Cada vez que ames sin esperar nada, ahí estaré. Rafael se llevó las manos al rostro, intentando contener el llanto. Sentía que una parte de sí mismo estaba siendo arrancada, pero al mismo tiempo, una nueva estaba naciendo. El hombre comenzó a desvanecerse lentamente, como si la propia noche lo absorbiera. Rafael lo miraba con desesperación. «Espere, no se vaya todavía». La voz del hombre resonó por última vez, clara y firme. «No temas. El amor nunca se va». Y en un parpadeo, el asiento trasero quedó vacío. Rafael quedó solo, con el eco de esas palabras vibrando en el aire. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente. El dolor de la despedida era intenso, pero junto a él brillaba una paz que no había conocido jamás. Miró el retrovisor una última vez, esperando inútilmente encontrarlo allí, pero no había nadie. Respiró hondo, limpió su rostro con la manga de la camisa y arrancó el motor. La ciudad seguía viva, con sus luces, su caos y su gente olvidada. Rafael entendió que ya no podía vivir igual. El vacío que dejaba aquella partida no era un final, sino un llamado. Mientras conducía, una certeza se instaló en su corazón. Aunque ya no estuviera físicamente, el hombre lo acompañaría en cada decisión, en cada acto, en cada kilómetro recorrido. Rafael apretó el volante, esta vez no con miedo, sino con determinación. «No lo voy a defraudar», susurró para sí mismo, y con esa promesa silenciosa se adentró en la noche, sabiendo que el verdadero viaje apenas comenzaba. El sol apareció sobre la Ciudad de México, iluminando las azoteas, los cables enredados y los puestos callejeros que despertaban con el bullicio de cada mañana. Rafael conducía su taxi con una serenidad que nunca antes había sentido. La radio sonaba bajito con un bolero antiguo,
y por primera vez en años no le importaba si llegaba o no a conseguir una buena carrera. En la primera parada, recogió a una madre con su hija enferma. La mujer, nerviosa, le dijo apenas subirse: «Señor, no tengo mucho dinero, solo necesito llegar al hospital rápido». Rafael le sonrió a través del retrovisor. «No se preocupe, señora. Este viaje corre por mi cuenta». La mujer se quedó en silencio, con los ojos vidriosos, y abrazó más fuerte a su hija. Ese día se repitió lo mismo una y otra vez. Gente humilde, ancianos cargando bolsas pesadas, jóvenes que no tenían ni para el pasaje. Rafael los llevó sin cobrarles un peso. Y en cada uno vio reflejado lo que había aprendido. Que dar, aunque pareciera una locura, tenía un poder transformador. Por la tarde, al regresar a casa, Marisol lo esperaba en la puerta. Ya no tenía la mirada dura ni el gesto de reproche. Se acercó despacio, con lágrimas contenidas. «Rafa, perdóname. Yo no entendía. Creía que solo perdías el tiempo, pero Daniel me contó lo que hizo ese hombre y cómo tú arriesgaste todo por salvar gente en el derrumbe». Hizo una pausa, con la voz quebrada. «Estoy orgullosa de ti». Rafael la abrazó con fuerza. Daniel salió corriendo y se lanzó a sus brazos. «Papá, quiero ser como tú cuando sea grande», dijo el niño sonriendo de oreja a oreja. Las palabras lo atravesaron como una flecha de amor. Sintió que todo lo que había vivido cobraba sentido. Con el paso de los días, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Otros taxistas, al escuchar su historia, empezaron a imitarlo. Uno ofrecía descuentos a los ancianos, otro llevaba gratis a estudiantes que no tenían pasaje, y poco a poco nació una pequeña cadena de solidaridad en la ciudad. Rafael nunca se colocó como líder, pero todos lo señalaban como el hombre que había iniciado aquel movimiento. Una tarde, mientras esperaba pasaje en la base, don Ernesto se le acercó, el mismo que antes lo había llamado loco. «Oye, Rafa», dijo rascándose la cabeza, «el otro día llevé gratis a una señora que no tenía ni para el camión. Me sentí bien. Como hacía años no me sentía. Creo que empiezo a entenderte». Rafael sonrió, dándole una palmada en la espalda. «No es entenderme a mí, viejo, es recordar que todos podemos dar un poco». Con el tiempo, la ciudad siguió con sus problemas. El tráfico no desapareció, ni las deudas mágicamente. Pero Rafael ya no las veía como cadenas. Su vida se había llenado de propósito, y la sombra de desesperanza que lo acompañaba cada noche había desaparecido. Cada vez que ayudaba a alguien, sentía la presencia del hombre misterioso, como un susurro en el viento, como un reflejo en el retrovisor vacío. Y recordaba sus palabras: «Siempre estaré contigo, en cada gesto de amor». Rafael ya no era invisible. Era parte de algo más grande, de una corriente silenciosa que comenzaba a transformar su ciudad, un viaje a la vez. Y así, entre el rugido de los motores y el bullicio eterno de México, entendió que el verdadero milagro no había sido presenciar lo imposible, sino descubrir la fuerza de su propio corazón. Así termina la historia de Rafael, un taxista común que, al detenerse una noche para ayudar a un hombre caído, encontró el sentido de su vida. Y antes de despedirme, quiero invitarte. Suscríbete al canal para seguir descubriendo relatos que tocan el alma y haz clic en el video que aparece en tu pantalla para continuar con otra historia que no olvidarás.